Estimado doctor Hermógenes, nosotros somos el grupo 3. Nos ha tocado presentar la unidad 3 denominada Sistema Endocrino. Antes de iniciar, queremos dar una pequeña introducción y vamos a hablar un poco sobre la historia en relación a la endocrinología, que da la noción del hombre acerca de la existencia del sistema endocrino. Este se remonta al inicio de la castración de los vacunos para inducir su mansedumbre y utilización para el trabajo agrícola como el arado, y conservarlo además en los corrales. Algunas observaciones que hay empíricas acerca de los cambios que presentan los animales castrados se mantuvieron hasta el año 1849, en el que el investigador Berthold realizó ensayos sobre esta materia castrando a gallos. A partir de entonces se estudia todo el sistema de comunicación de un organismo a través de los mensajeros químicos denominados hormonas, con mayor precisión, sobre todo el desarrollo de las tecnologías de laboratorio altamente sensibles. Empezamos hablando del sistema endocrino y su conformación en este. Está formado por glándulas endocrinas y exócrinas, las cuales producen hormonas. Las glándulas endocrinas secretan sus hormonas directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exócrinas liberan hormonas u otras sustancias en un conducto. Entre los principales tenemos la hipófisis, la tiroides, paratiroides, timo y páncreas. Con la edad, las glándulas suprarrenales, los riñones, la mucosa gástrica de la placenta, y cada uno de los cuales se producen diferentes tipos de hormonas. El hipotálamo, que es una pequeña región del encéfalo conectado con la hipófisis, secreta varias hormonas que controlan la misma. La hipófisis, que glándula pituitaria, se denomina a veces glándula maestra porque secreta hormonas que controlan la función de muchas otras glándulas endocrinas. Antes de saber cómo es que funciona el sistema endocrino, daremos a conocer lo que es la homeostasis, ya que es un proceso importante para que la excreción hormonal se lleve a cabo. La homeostasis es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Para mantener la homeostasis y responder a los cambios internos y externos, el cuerpo ajusta de manera constante los valores de ácido, presión arterial, azúcar en sangre, energía, hormonas, oxígeno, proteínas y temperatura de esta manera para lograr mantener los valores dentro de los límites normales. Entonces, ¿cómo es que funciona el sistema endocrino? Los animales y los humanos poseen unas estructuras denominadas glándulas endocrinas, las cuales secretan una sustancia llamada hormonas. Actúan conjuntamente con el sistema nervioso y estas son transportadas por la glándula hipófisis y por la sangre, establecen comunicación entre ellas para transmitir información beneficiosa y útil para el organismo. Continuando con la presentación, nos ha tocado el día de hoy exponer sobre el tipo de hormonas. Tipos de hormonas, hormonas esteroides. Derivadas del colesterol, regulan el metabolismo, balance de sal y agua, inflamación, función sexual. También tenemos las hormonas derivadas de aminoácidos, como la epinefrina, etcétera. Regulan músculo liso, presión sanguínea, tasa cardíaca, lipólisis y glucogenólisis. También tenemos, consiguiente, las hormonas peptídicas. Regulan muchos procesos en todos los tejidos, incluyendo la liberación de otras hormonas. Las hormonas esteroides están distribuidas o conformadas por los glucocorticoides, los mineralocorticoides, la vitamina D y las hormonas sexuales. Estas pueden actuar como en el núcleo o en la membrana plasmática. También son esteroides, son hidrofóbicos y no pueden difundir libremente a ese núcleo. Son proteínas receptoras, llevan a los esteroides hacia el núcleo. También son proteínas receptoras de esteroides que son miembros de una superfamilia de genes. También van evolucionando y de un precursor ancestral común. Hormonas derivadas de los aminoácidos son solubles en medio acuoso, circulan por la sangre libres y unidas en albúmina, no penetran en la célula blanco, como las catecolaminas, la triotironina y la tirosina, son pocos polares, difunden en la célula blanco.
y la melatonina. Ya. La síntesis de hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas son sintetizadas como prehormonas o prohormonas. En los ribosomas son procesadas como prohormonas en el retículo endoplasmático. En el aparato de Golgi, la hormona o prohormona es empacada en las vesículas secretoras, las cuales son liberadas desde la célula la respuesta a la entrada del calcio. El calcio es indispensable para el anclaje de las vesículas a la membrana celular y para la exocitosis en el contenido. Clasificación de las hormonas según su estructura química y ubicación del receptor. Como primero tenemos las proteínas y péptidos, compuestas por mayor o menor número de aminoácidos. Son receptores de membrana. Como segundo punto tenemos los esteroides, que son derivados del colesterol, los receptores en citosol y núcleo. Ya. Otras hormonas también pues, son derivadas de las moléculas diversas en pequeñas, en asas, en ácidos grasos también, y también están presentes en receptores de citosol y núcleo para algunas y de la membrana para otras. Bueno, producción y almacenamiento hormonal. En general, las hormonas se producen en las glándulas endocrinas a partir de precursores específicos. Como ya dije, todo comienza con la síntesis de precursores hormonales a partir de aminoácidos, lípidos o proteínas, y estos precursores son denominados materias primas para las hormonas. Por ejemplo, las hormonas proteicas como la insulina se sintetizan a partir de los aminoácidos mediante la traducción de ARN mensajero en los ribosomas de la célula. Y por otro lado, las hormonas esteroides como el cortisol y las hormonas sexuales se derivan del colesterol, el cual es un lípido. Y en las glándulas, estos precursores son modificados por enzimas específicas, como por ejemplo, en el páncreas, la proinsulina se convierte en insulina activa mediante un proceso de corte enzimático. Las enzimas son proteínas especializadas que catalizan reacciones químicas específicas. En el caso de la proinsulina, una serie de enzimas eliminan una secuencia de aminoácidos específica para activar la molécula de la insulina. Una vez modificadas, las hormonas se empaquetan en las vesículas dentro de la célula, y estas vesículas están listas como para transportar las hormonas hasta la membrana celular. Las vesículas son estructuras esféricas que encapsulan a las hormonas, protegiéndolas y facilitando su transporte hacia el exterior de la célula. Un ejemplo sería la insulina que produce las células betas del páncreas, las cuales están en los islotes de Langerhans, que comienza como proinsulina, que se convierte en proinsulina y finalmente en insulina activa, la cual se empaqueta en vesículas y de ahí ya estaría lista como para su liberación. La preproinsulina es sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso, en donde ahí se elimina una secuencia como para formar una proinsulina. Luego, en el aparato de Golgi, la preinsulina se procesa para formar la insulina madura, la cual se almacena en gránulos secretorios hasta que se necesite. Bueno, con lo que respecta al almacenamiento hormonal, el almacenamiento se puede dar en glándulas. Digamos, algunas hormonas que son producidas por la tiroides se almacenan en la propia glándula hasta que se necesiten. La tiroides produce hormonas como la tiroxina, la T4 y la triiodotironina, la T3, que se almacenan en una forma unida a la proteína tiroglobulina dentro de los folículos tiroides. Y cuando el cuerpo necesita estas hormonas, la tiroglobulina es descompuesta y la T3 y la T4 son liberadas al torrente sanguíneo. La tiroglobulina es una gran proteína que se sintetiza en las células foliculares de la tiroides y se secreta en el coloide del folículo tiroideo, donde se une con el yodo para formar la T3 y la T4. Este complejo permanece almacenado hasta que la glándula recibe una señal para liberar las hormonas activas.
En otros ejemplos como la adrenalina se producen y se liberan casi inmediatamente a la respuesta ante estímulos. La adrenalina en sí se produce en las glándulas suprarrenales y esta en situaciones de estrés. El sistema nervioso simpático estimula las células de la médula adrenal para liberar la adrenalina directamente en el torrente sanguíneo, preparando al cuerpo para la respuesta de lucha o huida. Y bueno, cuando el cerebro en sí se percibe una amenaza, envía señales a través del sistema nervioso simpático que actúan en las células de la médula adrenal. Estas células van a producir adrenalina a partir de la tirosina, lo que convierte en L-dopa, luego en dopamina y finalmente se va a convertir en adrenalina. La adrenalina en sí es liberada inmediatamente a la sangre. Esta actúa sobre varios órganos como para aumentar el ritmo cardíaco, dilatar las pupilas y movilizar reservas de energía. Y también existen mecanismos de regulación. Por ejemplo, la retroalimentación negativa. Muchos sistemas hormonales usan esta retroalimentación negativa como para regular su liberación. Por ejemplo, cuando hay altos niveles de hormonas tiroideas que están en sangre, inhiben la liberación de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, por la hipófisis, reduciendo así la producción de tiroxina y triiodotironina. También se puede dar esta regulación por estimulación de señales específicas. Por ejemplo, otras hormonas liberan en respuesta a señales específicas al cuerpo. Por ejemplo, cuando los niveles de glucosa aumentan, la sangre las células betas del páncreas van a liberar insulina como para regular esto. Un ejemplo sería como después de que el animal coma, los niveles de glucosa se verán aumentados. Y esto va a estimular a las células del beta del páncreas para que liberen insulina. Y en sí, la insulina facilita la absorción de glucosa por las células, disminuyendo los niveles de glucosa en la sangre. El sistema endocrino, compuesto por glándulas endocrinas y tejidos difusos, es el encargado de producir y secretar hormonas. Estas moléculas mensajeras viajan por la sangre hasta llegar a sus células diana, donde desencadenan una respuesta específica. Este proceso es fundamental para coordinar y regular diversas funciones fisiológicas en los animales. La secreción hormonal es un proceso biológico fundamental en el que las glándulas endocrinas liberan hormonas al torrente sanguíneo. Estas moléculas mensajeras viajan a través del cuerpo interactuando con células diana específicas para regular una amplia variedad de funciones fisiológicas, desde el crecimiento y desarrollo hasta el metabolismo y la reproducción. La secreción de las hormonas es un proceso altamente regulado y responde a diversos estímulos como señales nerviosas. El sistema nervioso puede estimular o inhibir la liberación de hormonas. Cambios en la concentración de sustancias en sangre. Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre regulan la secreción de insulina y glucagón. Otras hormonas. Muchas hormonas regulan la liberación de hormonas en un sistema de retroalimentación. Glándulas endocrinas y hormonas. Las glándulas endocrinas son órganos especializados que carecen de conductos excretores. En lugar de liberar sus secreciones a través de conductos, las liberan directamente al líquido intersticial que rodea las células. Las hormonas producidas por estas glándulas pueden ser peptídicas, es decir, compuestas por cadenas de aminoácidos. Ejemplo, la insulina, el glucagón. Esteroideas, derivadas del colesterol. Ejemplo, cortisol y testosterona. Aminas, derivadas de aminoácidos, tirosina y triptófano. Ejemplo, la tiroxina y la adrenalina. Formas de transporte. Libres, son hormonas hidrosolubles como las proteínas y los péptidos. Se transportan disueltas en plasma sanguíneo. Unidas a proteínas transportadoras. Las hormonas liposolubles como las esteroides y las tiroideas se unen a proteínas específicas para ser transportadas en la sangre. Esta unión las protege de la degradación y la prolongación su vida media. Mecanismos de transporte hormonal. Las hormonas pueden clasificarse en dos grandes grupos según su solubilidad. Hormonas hidrosolubles. Estas hormonas, como las proteínas y los péptidos, son hormonas solubles al agua.
Debido a su naturaleza polar, no pueden atravesar fácilmente las membranas celulares lipídicas, por lo tanto circulan libremente en el plasma sanguíneo. Hormonas liposolubles. Estas hormonas, como los esteroides y las tiroideas, son solubles en lípidos. Su naturaleza no polar les permite atravesar las membranas celulares con facilidad. Sin embargo, para ser transportadas en plasma sanguíneo, que es mayormente acuoso, se unen a proteínas transportadoras específicas. Las proteínas transportadoras de las hormonas liposolubles actúan como vehículos que llevan a las hormonas liposolubles a través del torrente sanguíneo. Algunas de las funciones más importantes de estas proteínas son solubilización. Al unirse a la hormona, la hace más soluble en plasma sanguíneo. Protección. Las protegen de la degradación enzimática. Distribución. Ayuda a distribuir las hormonas por todo el organismo. Almacenamiento. Pueden actuar como reservorio de hormona. Ejemplos de proteínas transportadoras. Globulina transportadora de corticosteroides. Transporta cortisol y otras hormonas corticosteroides. Globulina transportadora de hormonas sexuales. Transporta testosterona, estrógenos y progesterona. Proteínas transportadora de tiroxina. Transporta hormonas tiroideas. Factores que afectan al transporte hormonal. Concentración de proteínas transportadoras. Los niveles de estas proteínas en sangre pueden variar y afectar la cantidad de hormona libre, no unida a proteínas, disponible para ejercer su efecto. Capacidad de la unión de las proteínas. La afinidad de las proteínas transportadoras por las hormonas puede verse afectada por diversos factores como enfermedades, medicamentos y cambios hormonales. Flujo sanguíneo. Un flujo sanguíneo adecuado es esencial para el transporte eficiente de las hormonas y los tejidos diana. Importancia del transporte hormonal. El transporte hormonal es un proceso fundamental para la comunicación celular y la regulación de diversas funciones fisiológicas. Cualquier alteración en este proceso puede tener consecuencias importantes para la salud. Por ejemplo, un desequilibrio en las hormonas tiroideas puede provocar hipotiroidismo o hipertiroidismo. Por último, la secreción y transporte de las hormonas en la sangre son procesos esenciales para la comunicación celular y la coordinación de las funciones fisiológicas en los animales. Cualquier alteración en este sistema puede dar lugar a diversas enfermedades endocrinas. Bien, hoy hoy les voy a explicar sobre el mecanismo de las hormonas en las hembras y machos, como es los estrógenos y la testosterona, que estos no solo son responsables de las características sexuales secundarias, sino que también juegan roles cruciales en la regulación de los ciclos biológicos y en la salud en general. En esta presentación explicaré cómo estas hormonas actúan en hembras y en los machos, explorando desde su producción hasta los efectos que podrían llegar a tener. Bien, tenemos el mecanismo de acción en las hormonas sexuales en los machos. Todo comienza por la liberación por parte del hipotálamo, como vemos aquí, por la hormona la que es la GnRH. Esta hormona va a actuar sobre la adenohipófisis y va a hacer que ésta libere sus gonadotrofinas, que son dos, la FSH y la LH. Es muy importante decir que el nombre de estas hormonas se deben a su función en las gónadas femeninas, pero también estas hormonas existen y actúan en las gónadas masculinas, que en este caso en los machos son los testículos. Aquí estaríamos señalando un túbulo semimífero que sería de forma circular en el interior de los testículos para explicar estas células. Tenemos en el interior de estos túbulos las diferentes fases de desarrollo de los espermatozoides. Aclaro que los espermatozoides maduros ya estarían hacia la luz del tubo semimífero, que aquí se encuentran las diferentes fases del desarrollo. Tenemos las células de Sertoli
Y fuera de los retículos semíferos, en los intersticios tenemos las otras células, que son las células de Leydig. La hormona FSH actúa sobre los receptores presentes en las células de Sertoli y las LH actúan en las células de Leydig. La hormona LH va a hacer que produzca la testosterona, que va a salir a través de los vasos sanguíneos hacia todo el organismo, y va a ser la responsable de los caracteres primarios y secundarios en los machos, como son el pelaje, la maduración de las cuerdas vocales, que son los rugidos como tal, por así decirlo. Pero la testosterona también se va al interior del túbulo semífero, y por otro lado la FSH va a hacer que las células de Sertoli liberen hormonas como la inhibina y sustancias parácrinas. Sí, que van a actuar sobre los espermatozoides y van a ser las células de la espermatogénica y van a ser las responsables de la espermatogénesis, de la maduración y de espermatozoides hasta formar los espermatozoides maduros. Además, estas células de Sertoli liberan también lo que es la proteína, la ABP, que es una molécula que se une a la testosterona con la función de mantener la testosterona en el interior de los conductos semíferos por más tiempo, y la testosterona unida al ABP también actúa sobre lo que es la espermatogénesis. Por último, tanto la inhibina como la testosterona están haciendo una retroalimentación negativa, como siempre, sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Bien, en la opción hormonal en las hembras, voy a utilizar esta imagen para explicar sobre el ciclo ovárico femenino, es decir, todo lo que tiene que ver con la regulación de las hormonas sexuales. Empezaremos en el día 1 del ciclo, que comienza con la menstruación. En este momento el hipotálamo estaría liberando la hormona GnRH, es decir, una hormona estimulante de la adenohipófisis, que lo que hará es estimular a la adenohipófisis para que sintetice dos gonadotropinas. La LH, la hormona estimulante, y la FSH, la LH, la hormona luteinizante, y la FSH, la hormona estimulante del folículo. Ambas gonadotropinas van a actuar directamente sobre el ovario. En este momento lo que va a suceder es que un grupo de folículos, es decir, pequeños ovocitos, se van a cerrar y van a ir creciendo de tamaño. Estas van a ir proliferando células alrededor de este ovocito, formando folículos. En estos folículos hay dos tipos principales de células: las células de la teca, que estarían en los bordes de este folículo en crecimiento, y las células teca, que están fabricando andrógenos y son estimuladas principalmente por la LH, por la hormona luteinizante. Sin embargo, en el interior que están rodeando este ovocito, tenemos las células de la granulosa, que son estimuladas principalmente por la FSH. Entonces, tanto la FSH como los andrógenos van a actuar sobre las células de la granulosa para que ésta fabrique grandes cantidades de estradiol. Además, estas células van a liberar otras dos hormonas. Dos hormonas. Una es la célula antimülleriana, que es una hormona dedicada a inhibir la proliferación de más folículos, y la otra es la inhibina. Tanto el estradiol como la inhibina están ejerciendo una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis. Sin embargo, las células de la granulosa son, por así decirlo, sensibles a la FSH, que tienen una gran cantidad de receptores, que además van a ir aumentando a medida que aumenta el ciclo. Por así decir que, mejor dicho, que este estradiol las hace ser a su vez más sensibles a la FSH. De manera que, aunque caigan los niveles de esta hormona, estas sigan reaccionando ante la poca FSH que produzca, y seguir así aumentando la cantidad de estradiol.
Llegará también un momento en el que este estradiol va a cambiar y va a hacer una retroalimentación positiva, porque como también tuvo una negativa, va a haber una positiva. Llegará también un momento en el que este estradiol va a cambiar y va a hacer una retroalimentación positiva, porque como también tuvo una negativa, va a haber una positiva sobre la adenopófisis, haciendo que la adenopófisis libere grandes cantidades de estas gonadotropinas. Aquí voy a tener un aumento de la LH, también aumentando aumento de la FSH. Pero aquí destacamos que la hormona luteinizante, ¿qué sucede? Aquí sucede aproximadamente entre las 18 y 24 horas antes de la ovulación, también dependiendo de la especie. Esta FSH y esta LH que van a estimular en este folículo que van a estimular hace que este folículo libere como es la, la colagenasa y las prostaglandinas que van a promover la ovulación, que será la salida de este ovocito que saldrá directamente del ovario. La colagenasa está induciendo la ruptura de lo que son las proteínas que rompen el colágeno y que son estructuras de la matriz extracelular. Así que literalmente este estaría rompiendo las paredes del ovario para permitir la salida del ovocito. Como digo, todavía no se le llama óvulo porque el óvulo aquí todavía no ha terminado la meiosis. No se termina hasta que no se dé la fecundación y por eso no es un óvulo maduro. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a suceder es que este folículo que ha liberado el ovocito se va a convertir en el cuerpo lúteo. También libera hormonas que tienen una gran cantidad de progesterona. También está liberando estrógenos y estradiol y inhibina. Y que así que durante esta segunda mitad del ciclo, la presencia del cuerpo lúteo en los ovarios, los que proceden de este folículo, hacen que el óvulo esté liberando estas hormonas sexuales, las cuales van a ejercer una fuerte retroalimentación negativa, obviamente sobre la adenopófisis. De esta manera aquí no tenemos ni FSH ni LH. Por supuesto tampoco tenemos lo que es la GnRH. En esta retroalimentación negativa también llegaría hasta el hipotálamo, que va a ocurrir porque el cuerpo lúteo se va a ir degenerando a medida que pase el tiempo. También se va a ir atrofiando y estas van a dejar de liberar hormonas. Cuando haya caída de las hormonas ováricas, de estas 3 hormonas ováricas, se va a perder esta retroalimentación negativa y entonces volveremos a empezar. Como no hay hormonas ováricas que la inhiben al importar la malla de la adenopófisis, esto va a ocurrir así que dejen de inhibir tanto al hipotálamo como a la adenopófisis. Una vez que tenemos este aumento de estradiol, el aumento de la hormona ovárica nos lleve a lo que es a la fase proliferativa del endometrio, que consiste en el crecimiento de células que van engrosando las paredes del útero. Y la segunda mitad del ciclo es una fase más secretora, en la que ya no cambia tanto de tamaño en el endometrio, sino que va aumentando el número de glándulas, por así decir, y de vasos sanguíneos que nutrirían al posible embrión, que en este periodo, si hubiese habido fecundación, se alojaría en el endometrio. De no ser así, de no haber fecundación, cuando degenere el cuerpo lúteo y perdamos las hormonas, iniciaremos la fecundación. Y si hay una correcta implantación en el embrión, en el endometrio se va a mantener lo que es el cuerpo lúteo. No se va a degenerar, sino que se va a mantener durante más tiempo para mantener la presencia de estas hormonas ováricas, los cuales impiden la liberación de la GnRH, y se mantendrá hasta el momento en el que la propia placenta y el propio embrión estarían fabricando estas hormonas nuevamente como tal. Respecto al tema, vamos a seguir con los receptores de membrana o los receptores intracelulares para hormonas. Vamos a empezar con el concepto de ¿qué es un receptor de membrana? Los receptores de membrana son un tipo de receptores celulares que se ubican en la superficie de la membrana plasmática. Por su naturaleza, estos no pueden traspasar la membrana, como por ejemplo tenemos los factores de crecimiento, es decir, las proteínas y las catecolaminas. Para explicar cómo
cómo se genera el receptor de membrana o cómo actúa el receptor de membrana, vamos a tener en cuenta que va a estar representado con el color azul, lo que es la membrana plasmática, de color morado, lo que es el receptor de membrana, y de color rojo y en forma triangular, lo que es el ligando. El ligando va a ser una señal que va a ser ya sea una hormona o un neurotransmisor. Entonces, cuando el ligando se une a lo que es el receptor de membrana, estos van a generar lo que es el receptor, el complejo receptor ligando. Esto vamos a tener en cuenta que va a ser específico para cada uno, es decir, va a ser específico para cada hormona que se va a estar secretando por la sangre o para cada neurotransmisor. Entonces, es decir, que cuando un ligando se une al receptor de membrana, va a ser específico. Esto se lo va a denominar como un ajuste inducido o, o el modelo llave cerradura. Por ajuste inducido vamos a tener en cuenta que es decir que el receptor de membrana se va a acoplar al ligando o el ligando se va a acoplar al receptor de membrana. Cuando estos dos se unen, van a enviar lo que son señales hacia el interior de la célula y estos van a explicar cómo son los impulsos nerviosos, explican las funciones de las hormonas y también van a explicar algunos procesos de los fármacos, ya que la mayoría de los fármacos se sintetizan a nivel de la membrana plasmática. Y estos van a generar, de igual manera como las hormonas y neurotransmisores, los fármacos van a actuar de manera específica en un órgano blanco. Es decir, ya sea en un páncreas, en el hígado y en las diferentes partes, en los diferentes órganos. Y estas señales que envían hacia el interior de la célula van a desencadenar una cascada de reacciones que por esto se va a dar lo que es el receptor intracelular. Entonces, como concepto vamos a entender lo que el receptor son receptores internos que también son conocidos como receptores citoplasmáticos. Es decir, se encuentran en el citoplasma de la célula y responden a moléculas hidrófogas. Es decir, que son capaces de viajar a través de la membrana plasmática, como por ejemplo tenemos las hormonas esteroideas, es decir, las hormonas derivadas del colesterol. De igual manera vamos a explicar cómo actúan. Vamos a explicarle el ligando, como ya lo conocemos, que va a ser hidrófobo, va a ser hidrófobo o va a ser de moléculas pequeñas, que por su naturaleza va a pasar muy fácilmente a través de la membrana plasmática. Este de igual manera se va a hacer por modelo de un ajuste llave-cerradura o por un modelo de ajuste inducido. Es decir, que cada uno se va a acoplar con respecto a su hormona, a su neurotransmisor. Cuando estos dos se unen, se van a traslocar o se van a dirigir hacia el núcleo de la célula. Y estos se van a actuar en las uniones reguladoras del ADN. También van a controlar la expresión genética de cada órgano blanco. Es decir, van a controlar de un órgano blanco, por ejemplo, del páncreas, del hígado. De igual manera van a ser específicos, al igual que el receptor de membrana. Interacción hormonal. La interacción hormonal se refiere a un conjunto de hormonas del cuerpo, las cuales se unen mutuamente y colaboran para funciones biológicas. Estas pueden ser sinérgicas, antagonistas, permisivas o de integración. Estas interacciones son esenciales en el organismo para mantener el equilibrio y la correcta función. Las hormonas sinérgicas son aquellas que al actuar juntas producen un efecto mayor que al que lograrían individualmente. Esta colaboración amplifica la respuesta fisiológica. Un ejemplo clásico de la interacción sinérgica es la combinación de la hormona del crecimiento y la hormona tiroides, la T3 y la T4. En el crecimiento y desarrollo corporal, aunque cada hormona tiene efectos por sí solo, su acción conjunta es mucho más potente y necesaria para el crecimiento y desarrollo normal. Las hormonas antagonistas son aquellas las cuales mantienen en equilibrio y homeostasis al cuerpo,
por ejemplo la insulina o el glucagón, los cuales ayudan a regular la glucosa de la sangre. Las hormonas permisivas. Las hormonas permisivas son aquellas que, aunque no provocan directamente una respuesta fisiológica, significa por sí solas que son necesarias para que otras hormonas ejerzan su efecto completo. En otras palabras, una hormona permisiva prepara o sensibiliza al organismo para la acción de otra hormona, mejorando su eficacia o permitiendo que la acción hormonal ocurra. Un ejemplo clásico de este tipo de interacción es la relación entre la hormona tiroides, la T3 y la T4, y las catecolaminas como la adrenalina. Las hormonas tiroides aumentan la cantidad de receptores para las catecolaminas en las células del corazón, lo que permite que la adrenalina y la noradrenalina tengan un efecto más pronunciado en el aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. La hormona de integración es aquella la cual coordina y regula múltiples procesos fisiológicos en el cuerpo, ayudando a mantener la homeostasis en los sistemas del organismo. Un ejemplo clave de esta hormona de integración es la insulina, la cual juega un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Muchas gracias.